Profe, buenas tardes. Yo soy Jessica Jimena Chusino Lituma del 10º. A continuación le voy a dar el resumen de mi libro que es Lo que la nieve susurra al caer de María Martínez, desde la página 100 hasta la 200. Se trata de que, él ya como se había decidido quedarse ahí por un tiempo porque quería en realidad saber qué había pasado con la mamá de él. Pero lo que él no tenía seguro era que no sabía cuánto iba a durar su interés por eso. Ya que, decía que tal vez en algún momento puede llegarse a aburrir y abandonar todo eso. Entonces, ese día había estado él arreglando un poco la casa, ya que la casa, no estaba tampoco había unas cosas que estaban malas y, él las estaba arreglando. Él había decidido mantener distancia con su vecina de al lado, que vivía ahí Meg, y también vivía Willow ahí. Ya que el problema que ellos habían tenido del choque, él decía que tal vez no quería incomodarla a ella y que la única manera era poniendo distancia entre ellos. Un día de esos él sale y, tenía una taza de café y, justo se encuentra con Meg. Meg, llegó allá también porque, eran vecinos. Y le dice, que si ya había desayunado y eso. Y le dice que los atardeceres ahí eran demasiado lindos. Y Meg le invita a su casa. Le dice, que lo tome como una bienvenida, ya que ese no era un desayuno. Y, él accede. Al momento que él llega, y entraron a la casa, se encuentra a Willow sentada ahí y le dice hola. Y después, ellos estaban peleados. Meg les recomienda que ponga el pan con mantequilla porque iba a saber rico. Entonces él lo hace y en realidad sí, le pareció demasiado. Entonces, al momento él entra como que habla con Willow y le dice que lo lamenta demasiado, que había sido un grosero con ella a pesar de que ella se portó tan bien. Y, él se portó, de una manera muy grosera y le pedía perdón. No, él jamás lo supo, por qué lo hacía. Ya que, no era de esas personas que pedía perdón. Pero había algo en ella que, le atraía. Entonces, él le dijo que está bien si no quiere que sean amigos ni nada, pero que, él, quería sentirse bien con él pidiéndole disculpas. Ella no le respondió, también se portó muy grosera con él. Y no sé, él ahí en ese momento no se sintió bien y le dijo, a ella que le diga a su abuela que gracias por la invitación, pero que en realidad tiene que irse. Entonces, él se retira de ahí, pasaban los días. Y Willow siempre lo espiaba a él por la ventana, por lo que hacía. Ese día que ella lo espía, él había estado leyendo un libro, que había llegado después del pueblo. Y, ella pensaba y le dijo, ese libro debe ser tan entretenido porque él ya estaba leyendo desde hace rato ese libro. Entonces, cuando se percata, que lo volvió a ver, él ya no estaba. Y entonces ella se volvió a sentar en el sofá. Pero al igual ella también cargaba esa culpa, de que él le había pedido perdón y ella, no le había respondido de una manera muy grosera a él. Entonces, ella, la única manera es como que ella quería volver a acercarse a él y hablar. Pero no, tenía el valor necesario para hacerlo. Ella justo también sacó a pasear a Nug. Nug, era una persona con la que, un perrito, con el que se llevaba full con Hunder. Cuando ellos, estaban paseando, Nug, se dirige donde Hunder y empieza a saltar. Ella era lo que más deseaba era que no lo haga. Ya que, ella no sabía cómo volver a hablar con él, aunque quería hacerlo. Entonces, ella le ordena a Nug que se suba al carro, le gritaba, pero él nunca le hacía caso. Y al ver que eso no le hacía caso, ella quería irse a la casa de su padre. No le hace caso, ella como que va y le dice le tocó hablar con Hunder en ese momento. Y de ahí ella también le pide perdón ahí en ese momento. Y le dice, porque Hunder había estado pintando, pero ella le dijo que no debería estar pintando porque ya iba a llover. Y toda la pintura se iba a desperdiciar. A lo cual, él dice que no, que cómo sabe que iba a llover. Y ella le dice que sí, y él le dice que apueste de que no iba a llover. Entonces, después de eso, Nug se sube tranquilamente, no le tuvo que decir nada, no le tuvo, que meter al carro ni nada, se subió normal.
ella se dirige, pero ella siempre, o sea, como que lo veía por el espejo del carro. Entonces, en ese momento que ella se dirige a la casa de su padre, ese día también era su cumpleaños. Ella, o sea, vio ahí un periódico que estaba los signos del horóscopo y le decía, o sea, que el signo de ella le decía que era una persona que, o sea, se mostraba muy amable con todos, pero que por sí, o sea, solo por eso siempre le manipulaban a ella. Al igual que también leyó el de su padre. El de su padre decía, o sea, que no piense tanto en trabajo, que salga y diviértase con amigos, es momento de, o sea, conocer el amor. Pero ella sabía perfectamente que desde que su padre había terminado con la mamá de ella, no, o sea, no, jamás se había vuelto a enamorar. En ese momento, el papá de ella le lee y le dice, o sea, como, ¿qué decía su horóscopo? Y el papá le dice, o sea, que no debe ser cierto. Y entonces después, o sea, ella le dice, o sea, si nunca conoció a alguien que le atraiga o algo. Y el papá, o sea, le dijo que no. Pero o sea, ella dijo, pero o sea, deberías hacer algo un poco aparte de tu trabajo. Y él le dice, o sea, que a ella le confiesa que sí conoció a alguien, que es una chica, o sea, con la que va a comer. Pero el papá, como era autista, o sea, no sabía diferenciar las emociones, o sea, y le costaba demasiado. Y le dice, pero o sea, yo no le gusto a ella. Y ella, o sea, le dice, pero ¿por qué no le gustas? Y él le dice, porque siempre se pone nerviosa cuando habla conmigo, porque siempre cambia de voz cuando habla conmigo y con los demás es porque hace, o sea, un poco, o sea, de tiempo. O sea, que no quería hablar con él. Pero, o sea, para ella significaba algo, o sea, que le gustaba, porque una persona cuando te gusta te pones nerviosa. Ella le dijo así al padre. Y ella le dijo, pero le gustas, pero o sea, y después le hizo prometer que le iba a pedir algún día una cita. Y él le dijo que está bien, que no pasaba nada. Entonces, en ese momento, el papá le entrega una caja que tenía un tipo, algo que, o sea, que el papá había estado haciendo. Y él le dijo que cuánto le había durado, o sea, hacer, y él le dijo que varios meses, ya que para ella, o sea, así sea un detalle pequeño, cada cosita que contenía ese dije, o sea, algo como que le hacía sentir bien. Y ella decía que a veces, o sea, nosotros siempre tenemos un lugar seguro. Y el papá para ella era su segundo, o sea, su lugar seguro. Era como que le gustaba demasiado estar con su papá, a pesar porque él siempre le entendía en todo. Y entonces en ese momento ella también le confiesa y le dice, ¿te acuerdas cuando te dije, o sea, que estaba de vacaciones? Y él le dice sí, y después ella le confiesa que no, que se había quedado sin trabajo. Y ella le dice, o sea, que, pero ¿por qué? Que por qué le mintió. Y también le cuenta sobre la ruptura que ella tuvo. Y, o sea, él le dice, a él me caía bien, pero en realidad no le caía bien. Y él le dice, pero no te caía para nadie. Y le dice, el papá le dijo a ella, pero o sea, eso es lo que se debe decir cuando rompes con alguien o algo. Y eso ella le dijo que no, pero ella también le confiesa que él quería vender, o sea, regaló a su perro sin ningún, o sea, le regaló así nomás. Y que el papá sabía bien lo que el NUC significaba para ella. Entonces, en ese momento, ella, o sea, decide también ya irse a la casa. Y a veces ella es como que pensaba y decía que ella desde chiquita, o sea, deseaba tanto las fiestas que le hacían a su hermana. Pero o sea, ella jamás recibió una de esas fiestas. Y, o sea, le envidiaba tanto porque los papás siempre se concentraban en su otra hermana y ella era, o sea, como que tenía que ver por la familia. Entonces, en ese momento, ella empezó a darse cuenta que al ver a Hunders, o sea, sentía algo por él, pero no quería admitirlo. Hunder, o sea, había estado, justo se encontraron ellos y le dijo, o sea, feliz cumpleaños. Y al momento que los dos estaban hablando, les llega un mensaje a Willow. Y le había llegado un mensaje diciendo que mañana, o sea, la mamá iba a estar por ahí y que iban a... y que si podían encontrarse para comer juntas.
Ella al principio pensó que la mamá quería pasar un tiempo con ella. Al día siguiente que tenían que encontrarse las dos, o sea, ellas se sientan y todo. Y la mamá siempre le juzgaba por su apariencia. Le decía, o sea, de que estás desarreglada, te ves fea y todo eso. Y ella le dice, o sea, o sea, si solo vino para algo. Pero la mamá le dijo que ella vino para llevarle de nuevo donde ella era. Pero ella se sorprendió y le dijo, o sea, que yo pensaba que venías a pasar un tiempo juntas. Y la razón era porque la mamá quería llevarle de nuevo allá. Era Alviri. Entonces, en ese momento, o sea, ella le dice también a la mamá cuando estaban hablando, les dice, o sea, que le tenía una sorpresa. Ya que también le habían conseguido un trabajo a Willow, o sea, de secretaria en una escuela. Y que iba, o sea, a ganar poco, pero era lo que le iba, o sea, a ayudar un poco en sus gastos. Entonces, después la mamá le dice que le tiene una sorpresa. Ella no sabía qué. Y llega, o sea, llegó el ex de ella. Y le dice en ese momento, hola Willow, y, o sea, ella se enojó demasiado y le dijo, ¿por qué lo traíste aquí si tú sabías que terminamos? Pero lo que ella quería, o sea, la mamá quería que ella se casara con él, pero él, o sea, ella le dijo que no, que ella jamás iba a estar al alcance de él, o sea, que él había cambiado completamente a algo en ella y ella ya no sabía quién era realmente. Que el hecho, o sea, de que él, o sea, tomaba todas las decisiones sobre ellas. Y ella dijo que ella no quería a un hombre que la presuma por cómo es o cosas así y que viva aparte, o sea, mantenida de él. Que él quería un amigo. Más allá, o sea, de su novio quería un amigo. Alguien que le entendiera y que siguiera un poco de sus locuras. La mamá se enoja demasiado y le dice, o sea, que no, que ella no debería ver eso, que debería haber un hombre, o sea, así no le quiera, que debería haber un hombre que la mantenga, o sea, como que se siente orgullosa y que ella la única tarea, o sea, que debía hacer era ser madre. Pero en los planes de Willow jamás estaba ser madre. Y ella le dijo claramente que ella no quería ser madre. Y la mamá de ella le dijo, o sea, pero ¿qué mujer no sueñas con ser madre? Y ella le dice, o sea, que no, que ella no tenía en sus planes para nada ser madre. La mamá le dice que deje de ver, o sea, que los amores de las películas no existen. Willow en ese momento le dice, o sea, que tú no hayas conocido tu amor verdadero, no es que yo no lo, o sea, no lo quiero. Y ella le dijo, o sea, que sí, pero como el papá era autista, o sea, jamás quiso cambiar al papá, o sea, algo que no era, pero... Yes. El ex de ella le pide, o sea, les dice que ya aprendió la lección y que vuelva con ella. O sea, no había estado arrepentido de nada, solo le dijo, o sea, como que le echó la culpa a ella. Y le dice eso, o sea, que no era la culpa o sea, que era la culpa de ella y que vuelva con él y todo. Y, o sea, Willow que estaba más decidida y le dijo que ella no iba a volver con él, o sea, que lo de ellos había ya terminado hace tiempo, o sea, que ya, por favor. Y ella sale corriendo, ella sale llorando. Y entonces en ese momento él estaba persiguiendo a ella. Y, o sea, la mamá le gritaba a Willow, o sea, que volviera ya. Pero ella no hacía caso. Después de eso, ella se detiene y le ve que alguien le toca el hombro. Ella pensó que era su ex. Pero en realidad no lo era. Era Hunder. Hunder, o sea, le dice, o sea, que por qué lloraba. Pero ella le dijo que se fuera de ahí porque pensó que era su ex. Y le dice, o sea, que se vaya de ahí. Pero Hunder es como que le dijo que... ¿Por qué? Y después le dijo, pensé que eras alguien. Hunder ese día tenía que irse a ver con el abogado. Pero él no sabía por qué lo hizo, o sea, por qué abandonó, dejó plantado al abogado y decidió irse con Willow. No sabía la razón y era como que él decía, o sea, y se fueron, o sea, los dos. Se fueron, o sea, era como que ellos sintieron que habían sido como que amigos, pero que se encontraban, o sea, porque hablaron de demasiadas cosas. En ese momento, cuando ellos estaban caminando, se encuentra a la mamá de los chiquitos que se había encontrado la noche de Halloween. Se los encuentra y ella les dice, o sea, que cómo está y que ya sabía por qué le parecía tan conocido, ya que él era Hunder y que, o sea, había tenido una relación con Lizzie, pero que lo lamentaba mucho, que no sabía, pero que era demasiado, o sea, su fan y que el esposo de ella era como que
un policía y que ellos iban a ver por su seguridad ahí y que estaban, o sea, muy contentos de que él se encuentre en ese pueblito. A ella se le entró muchas dudas y le decía, o sea, pero ¿quién era en realidad él? Pero, o sea, no le preguntó ni nada. Ellos se dirigen a la biblioteca donde pasaba su abuelita y justo en esa biblioteca había una ventana. Y le dice, esta es la biblioteca, o sea, la única que tiene las ventanas de bruja. Y ellos le decían, o sea, él le dijo, ¿por qué? Y le dijo, porque hace mucho tiempo aquí en este pueblo solían decir que las brujas se metían por las ventanas. Y la única manera era como que las ventanas, o sea, eran chiquitas. Y, o sea, para que las brujas no se metan ahí. Y, o sea, él se quedó sorprendido y le dijo, o sea, que le dejó en la biblioteca y le dijo que lo encontraba. Ella sentía muchas dudas por saber quién era realmente Hunder. En ese momento Hunder también le habló a Scarlett y le dijo, o sea, que ya habían pasado varios meses. Y Hunder le dice a Scarlett, o sea, que no, que quería quedarse un tiempo más ahí. Pero ella le dice, o sea, que los medios de comunicación estaban hablando de que tal vez le internaron a él por alcohólico, porque tenía una depresión. Habían estado hablando tantas cosas de él malas. A Hunder no le importaba, ya que jamás había compartido su vida privada al medio de comunicación. Entonces, en ese momento, él le dijo, o sea, que no, que él quería leer sus diarios y que le había prometido tanto porque ella fue la única persona que creyó en él desde el principio. Y Hunder, o sea, le dice o sea, él quería encontrar toda la verdad. Pero Scarlett le dice, o sea, si esto es lo que tú quieres de los diarios, yo puedo ayudarte, o sea, a conseguir a alguien que realmente consiga todos. Y ella le dice, hablas de robarlos. Y ella le dice, o sea, algo así. Y, o sea, él no quiso, no se dio. Él quiso saber de todo poco a poco. Y ella le dijo que está bien que se tome un descanso, pero que le prometa que va a seguir componiendo canciones. Y él le dice que sí. Y de ahí le prometió, o sea, que iba a seguir componiendo canciones. Hunder también había pasado ya algunos días y volvió de nuevo el ex de Willow a la casa de Meg, o sea, de la abuelita. Y, o sea, le dice que por favor ya deja de ser tan mala y que vuelva con él, o sea, que le promete que ya se había dado cuenta y le promete, o sea, que iba a vender todo, o sea, y le iba a hacer, como iba a prestarle más atención a ella. En ese momento Hunder, o sea, como que empieza a sentir celos y le ve, o sea, y ella ya le decía que no, que ya habían terminado y que ya, por favor, se vaya. Pero Hunder, o sea, se dio cuenta. Y Hunder, o sea, es como que se acerca a Willow y la besa. Willow se enoja demasiado y el ex también, o sea, y le dice, ya sé por qué no querías volver conmigo. Willow, o sea, le dice que qué le pasaba, pero él tampoco sabía. Él era como que empezó a sentir algo, pero jamás, o sea, le quiso admitir a ella. Ella en ese momento también como que sintió mariposas, pero, o sea, se enojó demasiado porque le dijo que toda la versión que ella le había contado a su ex, o sea, de que no quería estar con él por esta razón, iban a ser farsas, ya que él había cambiado toda su historia y que no tenía por qué haberle besado a ella. Se enojaron tanto que, o sea, no se hablaron por un tiempo. Llega Acción de Gracias y, o sea, para ella fue como que, o sea, para ella era feliz porque pasaban todos juntos, pero a cambio la versión de Hunder era que para él, o sea, no era para nada feliz y que era como que para él Acción de Gracias, o sea, no significaba nada, ya que jamás tuvo el amor de una madre. Entonces, en ese momento, Willow, o sea, como que, o sea, Meg le dice que le invitó a él y que si espera que no le moleste. Ella le dijo, o sea, que no, pero, o sea, sabía que en realidad no habían hablado hace días y iba a ser un poco incómodo para ella. Entonces, en Acción de Gracias, Willow, o sea, se sienta separado de Hunder. Hunder se sentó al lado del padre de Willow. Habían hablado tanto así como si fueran amigos, o sea, y ella se dio cuenta que se había llevado tan bien con el papá. Ella también, o sea, ese día también ellos, o sea, se reconciliaron. Y ella le cuenta que esos días, o sea, la abuelita iba a visitar a su esposo, ya que o sea, el abuelito de ella tenía
Alzheimer y que, o sea, él le dijo, o sea, que tal vez es difícil olvidar, o sea, olvidarte de la persona de quien tanto amabas. Y ella le dice que no, a pesar de que él no la recuerde a su abuelita, pero siempre la seguía viendo con ojos de amor. Y que tal vez eso era el amor, o sea, ver a una persona con, a pesar de que no te acuerdes perfectamente de quién era realmente. Ahí en ese momento ellos, o sea, como que estaban, ellos habían como que, no, o sea, no estaban saliendo, pero sí como que se veían hacia diario. Entonces ellos estaban caminando porque habían salido un día. Y ellos, o sea, como que Hunter le quería dar un beso y le quería agarrar de la mano. Pero o sea, ella le dijo que no, que este pueblito era muy chiquito y que muy pronto iban a estar rondando rumores de todo esto. Pero le dije que tiene, pero ella, o sea, es como que le dijo que no, o sea, que no. Ese día también, o sea, le entró tanto las dudas, o sea, la curiosidad de ella, que sentía, o sea, por saber quién era realmente Hunter. Estando en la casa, ella tardó como 3 segundos en teclear el nombre de él. Y, o sea, ahí vio que le salió tantas cosas, o sea, de quién era y cada, o sea, cada link que iba entrando le iba diciendo poco a poco de quién fue Hunter. Y le dijo, o sea, que él había sido un famoso. Y él le dice, sí, que era un compositor. La canción favorita de ella le había, o sea, había compuesto Hunter. Y, o sea, ella le dice que sí conocía a varios famosos. Él le dice que sí, y le menciona sobre un famoso. Y él le dice, o sea, que iba a componer con él, pero se encontraba bloqueado de su música. No sabía, o sea, y la única razón por la que o sea, estaba ahí era por eso, porque quería volver a recuperar su música. Ahí él le habla de Scarlett. Ella le dice que sí es su novio. Y él le dice que no, que es una amiga de él, pero, o sea, que le tiene demasiado cariño a ella, ya que ella siempre, como dije antes, o sea, le creyó en él desde un principio. Y así ella ahí se dio cuenta quién era realmente. Ella, o sea, un día también de esos se encuentra con el esposo de Erin. Y o sea, él le invita a la casa a comer y le dice, o sea, que Jamie tenía algunas cosas que decirle. Él no sabía si ir o no ir. O sea, tenía tanto, o sea, la intriga de por qué le había llamado. Pero el hombre parecía muy bueno. Entonces, en ese momento, Hunter, o sea, como que accede a ir y cuando llega, se había arrepentido tanto de haber estado ahí. Pero, o sea, al final, o sea, el hombre siempre se fue muy amable con él. Él le mostró fotos y algunas cosas más sobre Erin. Jamie le pide disculpas ahí. Y entonces había algo que Erin le había dejado a ella. Erin le dejó un piano. Y, o sea, también ahí le cuenta, o sea, la chica con la que se había encontrado la noche de Halloween le dice que Erin había sido la maestra de ella de piano. Y que cantaba demasiado hermoso y que a ella le hubiera gustado que sus hijos también sean estudiantes de Erin. Hunter, o sea, se sintió demasiado bien estando ahí y llegó a entender, o sea, porque él jamás tuvo el cariño de una madre y que, o sea, se había sentido tan arrepentido, o sea, de no haber ido pronto a conocer toda la historia y conocer a Erin. Un día también de eso, o sea, cuando se había arreglado con Jamie, él se da cuenta que, o sea, habían estado unos gemelos. Y, o sea, Willa también le contó que sus gemelos lo único que hacían era, o sea, venir a molestarle a Jamie. Que, o sea, era como que quería que Jamie se peleara con ellos. Al momento de eso, o sea, Hunter interrumpe y le dice que él llevaba esos platos a esa mesa. Y, o sea, Jamie también como que se enojó y le dijo, ¿por qué? ¿Pero qué haces? Y le dijo que sí, que y ellos, o sea, es como que también empezaron ya a llevarse bien entre ellos. Jamie, no. Hunter va al local de Jamie, o sea, a comer un rato. Y es que también el esposo de Lynn le había presentado a todos los amigos de él, o sea, pero como él le presentó como su hijo. Ya que ellos, o sea, al principio le dijeron, o sea, que él es tu hijastro, pero él le dijo que él no le gustaba esa palabra, que suena muy fea para él. Y le dijo, es como, es mi hijo. Le dijo así. Y, o sea, él se sentía tan bien estando ahí, pero a la vez se sentía un poco incómodo. Entonces, en ese momento, ellos, o sea, él se había dado cuenta que ellos siempre se portaban tan bien con él.
cuando él estaba en el negocio de Jamie, o sea, empezaron a hablar porque él ya estaba como que cerrando todo y le dice, o sea, que si no iba a ayudarle. Y después él lleva los platos para los que estaban lavando. Había unas señoras que estaban lavando y los otros estaban comiendo. Y entonces en ese momento ellos empiezan a hablar y les dice, o sea, si él estudiaba en la universidad, le pregunta a Jamie. Jamie le dice que sí, que estudió, pero después se dio cuenta de que... O sea, de qué quería hacer realmente, o sea, que quería poner un negocio y se arriesgó por eso. Y que su mamá siempre confía en él, a pesar de que... Él le dijo, o sea, que la mamá, a pesar de que a veces cometía errores, siempre, o sea, le había perdonado y nunca le había juzgado. Y le dijo, o sea, que mamá es buena. Entonces él le dice, y después Jamie le pregunta a Hunder si estudió y le dice que sí, o sea, que estudió. Pero también había dejado la universidad, ya que la primera, o sea, canción que él compuso le había dado 10.000 millones. Y él le dijo, se debe ser demasiado rico. Aunque él también, o sea, Jamie le menciona y le dice, sí, mamá dijo que eras demasiado rico, que tu primera canción valió 10 millones de dólares. Y le dice, ¿cómo? ¿Mamá te habló de mí? Y él le dice, o sea, que sí, que había hablado de él. Y que... Y eso, entonces habían acabado todo y le dice a Jamie, o sea, que en qué se iba. Y él le dice que, o sea, él suele venir caminando y también se va caminando. Ahí él entiende el buen físico de Jamie y le dice que él le llevaba hoy. Y está bien, cierran el local y se van, pero justo se encuentran con los gemelos. Y entonces, o sea, los gemelos así como que iban a provocarle y eso, y le dice, o sea, que no se iba a burlar de su hermano. Hunder no entendía realmente qué pasaba. Y él le dice, o sea, no te metas. Y los dos, o sea, se fueron a puños, pero, o sea, después, o sea, Hunder se metió y les dejaron ahí. Y entonces, en ese momento, ellos estaban, o sea, iban entre risa y risa. Y en ese momento, o sea, que entran a la casa de Jamie, él les ofrece vino y todo. Pero les dice, o sea, Jamie le pregunta, le dice, ¿no me vas a preguntar acerca de lo que pasó? Y él le dice, o sea, no. Pero después le pregunta, le dice, ¿qué pasó? En ese momento él le dice, o sea, que había mantenido una relación, o sea, se había conocido con Jamie, con una chica desde niños. Y es como que ellas, mientras estaban en la universidad, ella le decía planes sobre casarse, sobre tener una familia y muchas cosas así. Pero no era lo que Jamie quería. Al momento que ella, o sea, él le dice que iba a dejar la universidad y ponerse en un negocio, ella accedió. Pero él había conocido a alguien más, o sea, y después se le cortó. Pero fue como que los gemelos agarraron full cosas porque Jamie le confiesa a Hunder y le dice, o sea, que a él no le gustaban las chicas, que le gustaban los chicos. Y que había conocido a un chico, o sea, cuando, en unas épocas, pero ese chico siempre venía con su novio. Después de eso él venía solo y empezaron como que a tirarse miradas. Y, o sea, Jamie le dice, no me vas a juzgar por ser gay. Y él le dice que no tenía nada de malo, o sea, que él podía ser libre. Y después le dice, pero, ¿por qué? ¿Y tus padres sabían? Y él le dice que solo sabía Erin, que jamás le juzgó ni nada. Pero que su papá no sabía y no quería contarles realmente la verdad porque no, o sea, tenía miedo. Y, o sea, él le dice él que, o sea, él se ve un hombre bueno y que debería contarle. Y le dice, pero, y ahí Jamie le dice, o sea, que los únicos que saben eso es Erin y él. Y que por favor guardara su secreto. Y él le dice que está bien, que no tiene de malo ser, o sea, ser diferente a los otros. Entonces, en ese momento ellos entre plática y plática, o sea, ya habían estado medio mareados. Y él le dice, o sea, que si, deberían ponerse un nombre para porque, o sea, habían vencido a los gemelos y que tal vez deberían ponerse un nombre así como los de boxeo. Y ellos entre risa y risa, o sea, estaban planeando su nombre. Hunter quería saber más sobre la historia de su madre y se acerca a Meg y le dice, o sea, de que encontró unos diarios. También le menciona una parte en la que dice, hay diarios, o sea, que hablan sobre ti. Y ella le dice, o sea, ¿qué habla sobre mí? Y él le dice que estaba demasiado agradecida porque tú le hiciste ver la vida de una forma distinta a la que ella la tenía. Que gracias a ti, ella se había podido encontrar de nuevo con Tessa. Y que estaba muy agradecido por todo. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias.